Señor, te damos en esta tarde. Qué linda tarde tenemos, Señor. Pensé que iba a llover, pero tú aguantaste el agua. Gracias, Señor, por eso. Ahora vamos a tener un pequeño devoción en la tardecita. Gracias, Señor, por las tantas bendiciones que tú nos has dado en la mañana, con la elección y durante la semana. En estos momentos, permíteme, Señor, que tú estés con nosotros y nos ayudes, Señor, a servirte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Quién quiere dar gracias a Dios? Yo quiero dar gracias Adelante, a Dios, hermanito, adelante. porque el Señor es bueno y ustedes son testigos de lo que pasa entre nosotros los hermanos. Yo nunca pensé regresar a la iglesia de Stoneham en Estados Unidos, pero el Señor tenía otros planes. Quiero pedirles perdón a los hermanos que me llamaron para hablar conmigo. Yo no estaba para recibir llamadas, yo estaba devastado y no quería despedir de nadie porque estaba terriblemente mal. Yo lo único que le pedí a Dios era que me permitiera llegar a mi país para morir allá. Pero el Señor tenía otro plan. El Señor me sanó allá y me abrió las puertas para que yo regresara. Y ustedes ven, aquí está Horacio y estoy para servir al Señor. Amén. Lindo testimonio, hermanito, lindo testimonio. ¿Alguien más quiere agradecer? A Sara. Yo quiero agradecer a Dios porque Él es bueno y misericordioso con sus hijos. Yo pensé mucho tomar unas vacaciones para ir a ver a mis nietos a Florida, nada menos, como está allá, que está candela todo. Pero estuve con mi familia, con mis nietos y gracias a Dios pues regresé con bien y sana después del examen que me he hecho también. Gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Ahí está en el lente. Qué bueno. ¿Alguien más quiere agradecer al Señor antes de seguir adelante? ¿No? Marcelina, adelante. Pero yo tengo 3 nietos y la más tremenda ha sido la jovencita que está aquí. Y de un tiempo a esta parte, por lo menos de que yo me estoy involucrando con las cosas de Dios, la niña ha dado un cambio impresionante. De hecho, es la primera que está. ¿Y cuándo vamos para la iglesia? ¿Y cuándo vamos para la iglesia? Y esta mañana hasta me dijo, mamá, yo quiero hacer lo que tú, como tú te bautizaste. ¿Tú crees que y yo, pero, ¿sabes? Le expliqué más o menos, es verdad que uno tiene que estar consciente, que ella tiene 9 años, que tiene que eso realmente fue una ceremonia, pero que el bautismo primero es entre uno y Dios. Y eso, digo, yo te voy a tratar de enseñar de Jesús y ojalá que ella... ¿Es inglés nada más? Sí, ella sí, nada más inglés. Angelina. Angelina, qué linda. La mamá tenía 20 años Angelina, y you know one thing? My wife is studying the Bible every Monday. She's giving Bible studies to another friend that is planning to get baptized in our church. So, if you like, In English. yeah, it's in English as well. Oh, it's in English? Yeah. Oh. That if you like, you start to her and see if you can actually connect with her. It's up to you. Okay. Is that something that you would like? She was asking, Mama, how can I read the Bible? Is there some Bible for kids? Yes. Beautiful. You know what, Beautiful Angelina, and Bibles. she is so good at explaining stuff. And you know what? She's my wife too. And I know. So I was shy. I didn't want to, No, say it. No. But I'm glad that I talk about it. It's the same platform, right, Mommy? It's a different platform. It's the same one that from church, the Zoom. It's a different account, right? It's a Bible study platform that we need to. Okay, we'll give you the number later on. It's the same platform we use, but it's a different number. And it's on Mondays at. Yeah, we'll talk, Angelina. We'll because talk. there are lessons for her age too. Yes. Bueno, pues estoy agradecida a Dios enormemente por eso. Amén. De hecho, esta tarde las otras se resistieron, que no querían venir. Ella la primera, listita para venir conmigo otra vez. Nosotros fuimos a la iglesia de Stoneham en la mañana. Oh, qué bien, qué bien. Todas. De hecho, estamos yendo por ellas, yo Por ahí. voy. No, qué bueno. Y por eso le doy gracias a Dios. Aparte de por tenerme viva. Eso es un motivo. Marcelina, Dios te Suficiente. bendiga. Tú eres una bendición para esta iglesia porque vemos cómo el Señor te ha usado a ti y cómo el Señor te rescató de lo que era antes y lo que era ahora. Amén. Amén por eso. ¿Alguien más? Ok. So, en esta tarde tenemos a nuestro hermano
Horacio, que va a tener el pequeño devocional con nosotros. Ojalá que el Señor te use grandemente, Horacio, para que traiga palabra del cielo y que todos podamos ser bendecidos grandemente por medio de la palabra. Adelante, campeón. Sí, gracias, hermanos. Georgie. Es cierto que ya oramos, pero yo soy incapaz de abrir la palabra de Dios sin tener una corta oración. Vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, te damos gracias por este santo día. Te damos gracias porque nos has permitido la vida y llegar hasta este lugar para que tú nos hables a través de tu palabra. Yo solamente quiero ser un instrumento en tus manos. Danos tu bendición. El Espíritu Santo nos ilumine para entender el mensaje y para ponerlo en práctica. Ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, del cual yo soy el más necesitado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a abrir el Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Vamos a meditar hasta donde nos dé el tiempo, del capítulo 14 al 16. La palabra de Dios dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a considerar nuevamente el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Hasta ahí. Queridos hermanos, el Señor nos conoce en una manera muy especial. Nos conoce mejor de lo que nosotros mismos los podemos conocer. El Señor conoce mis defectos, el Señor conoce mis virtudes, el Señor conoce lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. El Señor Jesús lo conoce a ustedes, hermanas, hermanos, aún lo que estamos pensando en nuestra cabeza en este momento. Y a pesar de nuestros errores y cosas feas, buenas que tenemos, el Señor nos ama. ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos a alguien? Conocemos al hermano Horacio que tiene malas costumbres, malos hábitos. Conocemos a cierta persona que hace cosas feas. Yo lo miro, lo observo y voy a mi hogar y le digo a mis hijos: mira, hijo, esa persona la ves, es tu lado. Esa persona, no te acerques a él porque es mala influencia. Hablamos con los hermanos de la iglesia y lo ponemos así. Vamos a ver ahora cómo Satanás nos mira. Satanás conoce nuestros defectos, nuestras virtudes, todo. Él conoce la situación que yo estoy pasando, una situación difícil. ¿Y qué hace Satanás? Él como que pone el dedo en la llaga, en la herida, y nos hace sufrir más. Y de nosotros depende si esa maldición que manda el diablo, nosotros la vamos a aceptar como una bendición o la podemos transformar en una bendición. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le tienen a bien. Okay. Y ese es el punto. Pero ahora vamos a ver cómo Dios nos mira. Dios nos mira como yo veo a mi prójimo, como vemos a nuestro prójimo cuando hay errores, cuando hay faltas. No nos ve tampoco como Satanás nos ve. Él nos mira, Él nos conoce, y a pesar de los defectos, los errores, el Señor Jesús nos ama. Por eso Él dice: yo soy el buen pastor y yo doy mi vida por las ovejas. Pero vamos un poquito más adelante. En el versículo mismo 14 dice: y las mías me conocen. Ese es el interrogante que yo me hago. Si yo conozco a Jesús, si yo lo amo, ese es el punto, queridos hermanos. Porque nosotros muchos hemos sido líderes de iglesia, hemos hecho muchas cosas, con errores, sin errores, pero hemos hecho. Y muchas veces nos enfocamos tanto en el programa, en cómo sale todo bien ordenado. Yo no digo que esté malo eso, pero muchas veces por estar en ese trajín de preparar y no preparar, nos olvidamos de Dios. Y una cosa puede ser muy importante:
muy importante, como lo es predicar la palabra de Dios, como es presentar un programa de escuela sabática, como es venir a arreglar la iglesia, cosas así. Pero más importante que eso es primeramente poner nuestras vidas en las manos del Señor. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos esa relación, esa comunicación. Y entonces, hermanos, vamos a ver que si yo hago tanta cosa pero no conozco a Jesús, yo estoy perdido. Lamentablemente yo estoy perdido. Porque vamos a avanzar en lo que es la palabra de Dios, que dice: y las mías me conocen. Yo no dudo que el Señor me ame, que Él me conozca, pero en lo que sí tengo duda yo, si yo lo amo, si yo lo conozco, porque hay muchas maneras de conocer, de manera literal o de manera práctica. Yo me puedo saber la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero si yo no tengo una relación con Jesús, una relación íntima y profunda espiritualmente, en el tiempo final vamos a ver de que yo o cualquiera de nosotros está perdido. Aquí en el versículo, en Juan 14, dice aquí, vamos a pasar al otro versículo que es Juan 8:32, un poquito más atrás. Juan 8:32, la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ustedes saben el versículo que dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros somos libres. Nosotros vamos a ser libres. Y tal vez aquí hay alguien que esté luchando con un sentimiento, con una lucha, con un complejo, un hábito. Yo le invito a que le pida al Espíritu Santo que le ayude a conocer a Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él quiere libertarnos. Él quiere libertarnos, mis hermanos, del orgullo y de todas esas cosas propias del ser humano. Estoy hablando para mí, porque esto no es un negocio. Esta es palabra de Dios. Es salvación y vida eterna a través de Jesús. Y queridos hermanos, así que si nosotros queremos ser libres, debemos de procurar conocer a Jesús. Porque el Señor Jesús está dispuesto a perdonarnos, a libertarnos, a darnos la vida eterna por su gracia. Y vamos a ver que si el amor de Dios, mis hermanos, no es suficiente para yo poder ser salvo, y muchos pueden pensar que es una herejía. No traigo una herejía, la palabra de Dios nos va a responder. Porque el amor de Dios es infinito y Él me ama y me está dando este día de vida para que yo me acerque más a Él, para que yo lo conozca y pueda a través del conocimiento confiar en Él, amarlo y hacer la voluntad del Padre. Vamos a ir al Evangelio de Juan ahí mismo, en el capítulo 17 y el versículo 3. ¿Alguien que me lo lea? Que me ayude. ¿3 o 13? 17:3. Dice, Y esta es la vida. adelante, hermanito, adelante. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nos damos cuenta, hermanos, que esa es la vida eterna. Conocer a Jesús. Y como dije, o no sé si lo dije, pero quiero repetirlo, porque hay muchas maneras de conocer a alguien, de manera teórica y de manera práctica. Nosotros podemos preguntarnos, algunos de nosotros, ¿cómo yo puedo conocer a Jesús si Él está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra? El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, a las personas que estaban frente a Él: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así conocemos a Jesús, y conocemos a Jesús por la relación que tenemos en la oración y a través de su palabra, a través de, como lo hicimos al principio, dar testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho para nosotros. Así lo vamos conociendo y vamos a llegar al punto que vamos a expresar y repetir las palabras del apóstol que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Queridos hermanos, una oveja de Jesús, una ovejita de Jesús sabe lo que Jesús demanda de nosotros. Él sabe a los lugares que nosotros podemos frecuentar. Él sabe la comida que Dios quiere que nosotros comamos. Y no estoy condenando a nadie porque no come lechuga o que come repollo, no. Me estoy refiriendo, mis hermanos, a que nosotros conocemos a Jesús y sabemos de qué cosas Él se agrada. Porque si comemos o bebemos, que lo hagamos para la gloria de Dios. Todas las cosas, dice el apóstol, me son lícitas, mas no todo me conviene. Queridos hermanos, Jesús nos está hablando a través de su palabra. Y si nosotros hacemos tantas cosas para Él, procuremos y pidámosle al Espíritu Santo, porque es el que está en la tierra ahora, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y es lo que yo le pido a cada instante. Que me convenza de pecado, de justicia y de juicio, porque muchas veces yo le pido perdón a Dios porque resbalé y cometí un error, y le pido perdón a Dios y Él me perdona. Pero muchas veces pasa la semana, pasan las 2 semanas y vuelvo a lo mismo. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo que vino a esta tierra para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Si alguno de nosotros tiene un problema espiritual, una basura espiritual, pidámosle al Espíritu Santo y a través de la sangre de Jesús nosotros vamos a ser libres. Queridos hermanos, conocer a Jesús lo es todo, porque esta, mis hermanos, es una relación que el Señor Jesús quiere con nosotros. Está escrito, yo quiero, dice la palabra de Dios, yo quiero que nosotros, sus hijos, hagamos la voluntad de Él, porque la vida eterna está en conocerlo, está en andar en sus caminos, está en obedecerlo. Un hijo de Dios sabe, mis hermanos, cuál es el día santo del Señor y qué cosas nosotros podemos hacer en ese día. Muchos de nosotros estamos fallando, muchos de nosotros, hermanos, nos involucramos en charlas, en pláticas que no vienen de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. Y debemos de considerar a través de la palabra de Dios cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana. Porque en aquel día, mis hermanos, en aquel gran día cuando el Señor Jesucristo venga, va a haber un grupo de personas, mis hermanos, que se va a hacer como una manifestación, así como las que se hacen alrededor de la Casa Blanca protestando porque quieren hacer una enmienda a la Constitución. Va a haber una reclamación ante el Señor Jesús y el Señor Jesús dice aquí en su palabra, en el libro de Mateo, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nos damos cuenta, hermanos, cuán importante es conocer a Jesús. Nos damos cuenta aquí, mis hermanos, y yo pienso y medito para mí, y yo digo, yo no quiero oír esas palabras. Y yo no creo que ninguno de nosotros quiera escuchar esas palabras. Porque este grupo de personas que menciona aquí no son personas malas. No son personas que tienen un récord criminal. Ellos predicaban la palabra de Dios. Ellos hacían milagros, echaban fuera demonios. Pero no tenían esa relación con Jesús. Y si yo no tengo esa relación con Jesús, si yo no llego a amarle, si yo no llego a hacer la voluntad del Padre, yo estoy perdido. Puede ser que yo esté en ese grupo y le diga, Señor, pero ¿te acuerdas aquella tarde que yo estuve con los hermanos ahí frente a la iglesia? Yo les llevé tu palabra. Yo predicaba, yo fui esto y lo otro. Pero el Señor Jesús me dirá, puede ser que tú hiciste todas esas cosas,
pero no había una relación entre tú y yo, y por lo tanto yo no te conozco, tú no me conoces, y por lo tanto tú no hiciste la voluntad de mi Padre. Es triste esto, hermanos, porque es la palabra de Dios que nos habla a nosotros en este momento, para que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a conocer a Jesús, para poder confiar en Él, para poder amarlo, porque no podemos confiar en alguien que no conocemos. No podemos amar a nadie que no conozcamos. Por lo tanto, mis hermanos, conocer a Jesús lo es todo. Y aquí la palabra de Dios dice, vamos a continuar adelante donde empezamos, San Juan capítulo 10, versículo 14, vamos a considerar el versículo 16. Dice el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo tiene ovejas en otros rediles. Tiene ovejas en la iglesia católica, tiene ovejas en la iglesia adventista, tiene ovejas en todas las denominaciones. Y hay que considerar también que no solamente en la iglesia adventista hay hijos de Dios. Hay hijos de Dios en todas esas denominaciones, como en la iglesia adventista tristemente también hay cabritos. Porque no todos los que estamos, ¿verdad?, somos fieles a Dios. Yo creo que nadie aquí se considera trigo, pero tenemos la esperanza que por la gracia del Señor Jesús podemos llegar a serlo. Porque nosotros no pasamos en lo exterior. El Señor Jesús escudriña nuestros corazones y Él es el único que nos conoce. Por lo tanto, no tenemos el derecho de apuntar a nadie, porque el Señor Jesús, así como tiene hijos fieles en otros rediles, también tiene hijos fieles en la iglesia adventista. Pidámosle al Señor que nosotros podamos ser del grupo de los redimidos, que seamos bautizados con el Espíritu Santo, para que nosotros, si conocemos a Jesús y caminamos con Él, un día pronto, porque es urgente, no es una opción, es una necesidad que tenemos de conocer a Jesús para ser semejantes a Él, reflejar su carácter y dar un testimonio a las personas, porque las personas cuando ven un cristiano, cuando ven un hijo de Dios, lo distinguen y le preguntan, ¿eres tú cristiano? Hermanos, cuando nosotros nos relacionamos con alguien, nos vamos pareciendo a ese alguien. Ustedes han visto viejitos que por mucho tiempo han sido esposos, parece que se combinan, ¿verdad? Se parecen unos a otros. Por lo tanto, si nosotros andamos con una persona que tiene defectos, que hace cosas malas, nosotros vamos a también, ¿verdad?, a reflejar el carácter de esas personas. Pero si nos relacionamos con Jesús, vamos a reflejar el carácter de Jesús. Ustedes recuerdan y saben cuando Moisés estuvo, ¿verdad?, en el monte con Jesús. Cuando bajó, su rostro le brillaba y él no se daba cuenta. Ojalá y nosotros podamos reflejar la luz de Cristo. Si tenemos esa comunión con Él, esa comunión personal que Él necesita que nosotros tengamos, que Él nos necesita, yo lo necesito, pero Él nos pide que tengamos esa relación. Y dice aquí, y oirán mi voz. Un día vino una visita aquí cuando nosotros estábamos en la capillita todavía. Venía una pareja y estábamos discutiendo lo que era la lección de la escuela sabática. Y por último ese hermano dijo, nosotros tenemos que reconocer la voz de Dios. Y eso se quedó grabado en mi corazón, hermanos, en mi cabeza, porque digo yo estaba recién convertido, no tenía muchos años, y yo me preguntaba, pero ¿cómo yo puedo reconocer la voz de Dios? Y a través de los años, mis hermanos, el Espíritu Santo nos va abriendo el entendimiento para nosotros poder comprender lo que es la palabra de Dios. Y es más, no solamente comprenderla, sino ponerla en práctica, porque eso es lo más importante. Yo puedo saberme la Biblia, como les dije al principio, de Génesis al Apocalipsis, pero es teoría. Tenemos que ir a la práctica. Y entonces tenemos que conocer la voz de Dios, reconocer al Espíritu Santo cuando nos hable, porque a mí me han pasado cosas interesantes y curiosas. Y les voy a relatar una para, como en el buen idioma de hondureño, hay un dicho allá, no sé si ustedes lo conocen, que dice que para muestra un botón. Yo vivía en Lynn en ese tiempo y trabajaba
aquí en el pueblo vecino ahí donde trabajo siempre. Y en ese tiempo, en ese día, me tocaba la disertación del día miércoles. Y entonces yo acostumbraba que cuando yo me tocaba, pues yo sabía que me tocaba y me venía preparado. Pero esa mañana cuando yo iba a salir de la casa para venirme al trabajo, yo no sé si lo oí o lo sentí, pero no fue un sueño, fue algo que me vino a la mente, no sé, y me dijo, lleva la Biblia. Y yo cerré la puerta y la volví a abrir, pero dije, ¿para qué voy a llevar la Biblia si yo no voy a ir a la iglesia? Y cuando la cerré otra vez, yo oí esa voz, o la sentí, yo no puedo explicarlo, pero me dijo, lleva la Biblia. Entonces, bueno, yo agarré mi mochila, metí la Biblia y me vine. Hermanos, cuando yo estaba trabajando, el hermano Carlos Colina, yo no sé si alguien de ustedes lo conoce, él era el jefe de los ancianos, el director de ancianos, y eran las 12 del día o la 1 de la tarde y me llamó y me dijo, hermano Horacio, fíjese que la persona que tenía el devocional para ahora no va a venir, ¿puede usted va a cubrir el puesto? Sí, hermano Carlos, le digo, con mucho gusto. Hermanos, así habla y dirige el Espíritu Santo. Nosotros no lo entendemos muchas veces, pero hay que pedirle a Dios que nos ayude a comprender, porque aquí dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Yo pregunto, ¿será la voluntad de Dios que estas ovejitas estén en otro rebaño? ¿Será la voluntad de Dios que quiere que estas ovejitas estén allá? Como padres de familia que somos, a nosotros nos gustan que los hijos, uno está allá por Nueva York y otro en California, y que estén bien, no es que están mal, pero nosotros quisiéramos tenerlos allí en el hogar. Así es la voluntad de Dios, mis hermanos. Que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que le pidamos a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a dejar las diferencias sociales, amarnos como Él quiere, como Él nos ama y como Él quiere que nos amemos, porque nosotros tenemos el propósito de ir al cielo, ¿cierto? Y entonces tenemos que aceptarlos aquí en la tierra, tenemos que preocuparnos y que amarlos los unos a los otros, porque Dios quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros, hermanos. Así es de que el mensaje es este, hermanos, que nosotros procuremos conocer al Señor, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por la sangre de Jesús. Solamente la gracia de Jesús es que nos puede ayudar. Y pidámosle al Espíritu Santo, hermanos, pidamos de corazón, porque el Espíritu Santo no está de vacaciones en esta tierra. Él vino para una obra. Y el Señor Jesús está en el cielo, en el santuario celestial, haciendo otra obra. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, y confesamos nuestros pecados, el Padre nos perdona. Y el Señor Jesucristo con su sangre cubre esos pecados y los mete al santuario celestial. Yo doy gloria a Dios por eso, y tal vez alguien se asuste porque diga, ¿qué esperanza tengo yo si mis pecados están allá? Gloria a Dios, hermanos, porque los pecados míos están allá, no los tengo aquí. Y esos pecados, si nosotros nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, esos pecados un día van a ser borrados y nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Que Dios nos bendiga, hermanos, y procuremos y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el privilegio y el poder para abandonar el pecado, para conocer a Jesús, que es sobre todas las cosas, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.